El 2020 comenzó con importantes metas y desafíos, pero fue un año especial que nos puso a prueba desde el principio. Los cambios nos tomaron por sorpresa, pero gracias al trabajo en equipo de toda la comunidad universitaria pudimos afrontar los retos del entorno. Migramos del campus a nuestros hogares, un cambio fuerte que nos puso a todos a prueba. Sin embargo, codo a codo lo afrontamos y lo superamos. Y aún en la lejanía, siempre estuvimos digitalmente juntos. Nuestra familia UPB demostró su capacidad de adaptación ante los desafíos de la virtualidad, con calidad y compromiso. En este año que pasó, la solidaridad, el cuidado y la responsabilidad fueron lo más importante. Todos, desde nuestras pequeñas acciones en casa, contribuimos a hacer mejor ese tiempo que estuvimos apartados unos de otros, porque tuvimos claro que somos uno, somos todos. 2020 fue un año particular que nos dejó muchas enseñanzas. Hoy, en los primeros pasos que damos en este nuevo año, esperamos estar más cerca, volver poco a poco a ese lugar donde hemos soñado y aprendido, cumplir las expectativas que cada integrante de la comunidad UPB tiene y crecer como institución, pero también como familia. Eso sí, sin olvidar el cuidado y la responsabilidad que cada uno tiene con sí mismo y con el otro. En este 2021, queremos que sigas afirmando con emoción: soy orgullosamente UPB. Muy buenas noches. En nombre de la Universidad de Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería y la Fundación Universitaria de los Libertadores, agradecemos a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Virtualmente, esta actividad está realizada en el marco de la Feria Virtual del Libro Académico. A continuación, presentaremos los integrantes de la mesa temática Ciudadanía y Paz, quienes presentarán 3 novedades editoriales de distintas instituciones educativas. Invitamos a todos los asistentes a realizar sus preguntas por medio del chat y por medio de esta plataforma interactiva. Más adelante daremos respuesta a algunas de estas inquietudes. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta temática con el libro Participación Ciudadana y Construcción de Paz, Reflexiones, Estudios Contemporáneos e Intervención. Una obra editada por la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería. El día de hoy nos acompaña el coordinador de la obra, el profesor Moisés Joel Arcos Guzmán. Él es doctor en Psicología por el Centro de Investigaciones Transdisciplinar en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México. Sus líneas de investigación son la participación ciudadana y acción política en América Latina y el Caribe. Actualmente es docente interno de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería, y director del grupo de investigación CAVIDA, Calidad de Vida, clasificado en Colciencias. Adelante, profesor Arcos. Buenas noches a todas las personas que están conectadas el día de hoy y, por supuesto, a los organizadores del evento. Es un placer para nosotros como Universidad Pontificia Bolivariana, como Escuela de Ciencias Sociales y Humanas, presentar el día de hoy esta obra, que es un libro resultado de investigación que se encuentra vinculado al proyecto Participación Ciudadana y Construcción de Paz, estudio comparativo en ciudades latinoamericanas. Les cuento un poquito, ¿no?, del contexto. Este proyecto lo tenemos en colaboración con la Universidad Pontificia Bolivariana, en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Y llevamos más o menos 2 años trabajando en este proyecto, lo cual nos ha permitido generar algunas aproximaciones conceptuales, teóricas y metodológicas frente a la participación ciudadana y a la construcción de paz. Entonces, este libro, resultado de investigación editado por el sello UPB, y reúne la participación de múltiples autores desde diferentes disciplinas. Un poco déjenme contarles también acerca de, del proceso que hemos tenido para construirlo, ¿cierto? Este proceso ha sido un proceso arduo, ha sido un proceso
de mucho esfuerzo, pero también de muchos crecimientos, donde hemos podido involucrar investigadores, ¿cierto? Estudiantes, pero también actores sociales y políticos de América Latina y el Caribe, sin olvidar, por supuesto, a las organizaciones no gubernamentales que nos han colaborado también en algunos de nuestros capítulos, tanto para la recopilación de datos como para la sistematización de los mismos. Hablando un poco del contenido del libro, nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, algunas reflexiones, algunos estudios contemporáneos y, por supuesto, también algunas propuestas de intervención encaminadas a la construcción de paz y, por supuesto, vinculadas a la participación ciudadana. Es importante que nosotros tomemos en cuenta cuál es el eje rector del libro que nosotros hoy estamos presentando. Nosotros partimos de una premisa fundamental, que la paz no se puede construir en aislado y requiere de involucrar a todos los actores sociales que se encuentran asociados a este proceso, que tiene que ser eminentemente colectivo. Cuando nosotros hablamos de involucrar a todos los agentes, a todos estos actores sociales de los que estamos hablando, tenemos que tener una estrategia clara, y esta ha sido la participación ciudadana. Entonces, entendemos como eje fundamental, como eje rector, la premisa de que la construcción de paz tiene que ser a partir de la participación ciudadana, involucrando, por supuesto, en mayor o menor medida a cada uno de los integrantes de esta sociedad. A continuación, déjenme enlistarles un poco el contenido del libro, ¿cierto? En nuestro primer capítulo encontrarán una reflexión muy interesante sobre el ejercicio de la ciudadanía vinculado a una apuesta por el bienestar colectivo, ¿cierto? Es importante reconocer que para la construcción de este material documental, nosotros hemos incorporado una perspectiva multidisciplinar y transdisciplinar, ¿cierto?, que nos ha permitido poner en discusión diferentes conceptos, pero por supuesto diferentes disciplinas. Y eso ustedes lo van a encontrar en el libro. Es uno de los aportes que nosotros podemos involucrar y que nos da mucho gusto poder poner a la disposición del público general, ¿cierto? El público académico, científico, pero también el público de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, que son esencialmente los actores principales de esta obra. En el siguiente capítulo, ¿sí?, escrito por el doctor Julián David Vélez Carvajal y Luz Marina Castillo Astudillo, van a encontrar, ¿cierto?, una propuesta, el mestizaje reflexivo, una apuesta para la construcción de realidades latinoamericanas más allá del dualismo. Por supuesto, recordamos que las tres ejes, ¿cierto?, las reflexiones, la investigación y la intervención, pues está pensado desde una postura crítica que acompaña toda la obra. Hablando y regresando, por supuesto, al elemento interdisciplinar y transdisciplinar, van a encontrar el capítulo del doctor Cristian Benítez Núñez, que nos habla sobre la perspectiva de la justicia transicional como vía a la construcción de una democracia constitucional. También este elemento se vuelve fundamental para poner a discusión los elementos jurídicos con los que cuenta la ciudadanía para construir este proceso de paz del que tanto estamos hablando, ¿cierto? Vamos a encontrar una reflexión muy interesante también dada por los autores David Torres Moreno y Sinaí del Carmen Valentín Guevara en su propuesta Participación Ciudadana, Reflexiones desde la Ética. ¿Y cómo podemos olvidar? También no podemos olvidar, perdón, los aportes, ¿cierto?, desde diferentes grupos poblacionales, como lo es el capítulo Empatía, Conducta prosocial en la participación ciudadana en niños, niñas y adolescentes para la construcción de paz, una perspectiva desde las experiencias de violencia en Colombia, de la doctora Ana María Romero Otálvaro, Erika Ruiz González y Marta Nereida Muñoz Argel, quienes son docentes internos con mucha experiencia en estos temas de la Facultad de Psicología. Recordemos que también nuestra obra involucra estudios contemporáneos como el que nos propone el doctor Ignacio Ramos Vidal, Belkisa Castro, Jorge Palacios, Alicia Uribe Úrsula e Ilse Villamil Benítez en su capítulo Procesos microlocales que inciden en la morfología de las redes personales de participación
sociopolítica de universitarios colombianos. Como nosotros podemos darnos cuenta, a lo largo del libro involucramos diferentes grupos poblacionales, ¿cierto? Y en este caso, pues, se toca este elemento. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos la participación de carácter internacional porque han participado autores de España, de México, de Ecuador y, por supuesto, de Colombia, y uno de ellos es Berenice Pérez Amezcua y Juan Pablo Muciño Correa, quienes nos proporcionan una aproximación, una participación a través del arte con víctimas indirectas de desaparición infantil. Particularmente quisiera enviar pues un saludo sonidero a los siguientes autores: Denise Esperanza Barrera Vázquez y Sinaí del Carmen Valentín Guevara, que nos proporcionan este aporte, el feminismo y construcción de ciudadanía, que forman también parte de esta obra. El autor, Mario Fausto Gómez Lamont, nos involucra de manera muy interesante también en el libro con la visibilización de las tecnologías de género en el derecho y psicología, caminos para la construcción de paz. Como vemos, tenemos un libro muy nutrido y también con autores con mucha experiencia, como Flora del Pilar Fernández Ortega, quien además tenemos que agradecer públicamente, pues nos ha apoyado mucho como enlace editorial, ¿cierto?, con su obra Violencia y Paz en el departamento de Córdoba, Colombia. Por supuesto, la experiencia de todos estos autores ha sido fundamental para fortalecer conceptual, teórica y metodológicamente esta obra. Vamos a tomar en cuenta también que el capítulo del libro Comunicación, Ciudadanías y Cultura de Paz, Festival de la Memoria, Universidad de Córdoba, donde participan Melisa Isabel Quintana, Olga Liliana Ochoa Latorre y Julián David Vélez Carvajal. Y como último capítulo encontramos, no es el último capítulo, encontramos otra apuesta también muy desde la intervención de unas compañeras a quien queremos mucho y que por supuesto admiramos desde su trayectoria y en el trabajo académico, la Academia en la formulación de acciones de convivencia escolar y cultura de paz, programa Conviviendo, estrategia socioeducativa mediada por la Educomunicación, de Ana Lorena Mayut Marenco y Flora Vicencia Delgado Sánchez. Ahora sí, como último capítulo, encontrarán Narrar la Paz, compromiso de medios y periodistas del Caribe colombiano, de Yesani Herrera y Flora del Pilar. También queremos incluir, ¿cierto? Es importante mencionar que la transdisciplina se vuelve pues parte fundamental para entender esta obra y se han involucrado algunos elementos de carácter artístico como la producción fotográfica del ingeniero Eugenio José Terán Caret, ¿cierto? Entonces aquí tenemos algunas propuestas muy interesantes y bueno, para cerrar un poco mi intervención me gustaría generar o mencionar algunas conclusiones interesantes que extraemos de esta obra y que por supuesto queremos compartir con todos ustedes. Primero que nada, pues es importante recordar que el trabajo colaborativo es muy importante y que por supuesto nosotros no podemos dejar de desarrollarlo desde la academia. La academia tiene que volverse un agente más que un agente expectante frente a los fenómenos de la vida cotidiana, ha de volverse un actor protagónico que acompañe las movilizaciones y, por supuesto, las apuestas de acción política transformadoras y críticas que nos ayuden a lograr este bienestar colectivo y algunos procesos de calidad de vida. Y entre esas conclusiones queremos mencionar que la ciudadanía y la construcción de paz son conceptos en constante transformación y sus cualidades dependen de las circunstancias políticas, económicas y culturales de toda la sociedad. Su disfrute, sin duda, ha de ser universal porque es un proceso continuo de constante transformación colectiva. La ciudadanía y esta construcción de paz de la que nosotros estamos hablando tiene que ser promovida como un concepto de interés público. Su abordaje hacia la satisfacción personal ha de contemplar una dimensión relacional, que es la apuesta que nosotros estamos buscando desde esta obra. Y por supuesto, el estudio de la ciudadanía y la construcción de paz ha de ser retomado desde una concepción crítica y constantemente valorada para fortalecer su alcance en el contexto de lucha social.
Por supuesto, es importante mencionar también que su relación con otros conceptos ha de ser integrativo y que tiene que responder a necesidades, ¿cierto? Tiene que responder a necesidades de la población, sobre todo a los grupos más vulnerables, ejerciendo un contrapeso frente a las injusticias sociales. El ejercicio de la ciudadanía y la construcción de paz han de ser transformador y en su actuar han de cuestionar las formas insatisfactorias de vida, recordando que el concepto de ciudadanía incluye una asociación directa con la dignificación del ser humano y, por supuesto, la ciudadanía y la construcción de paz son impensables sin la participación en mayor o menor medida de todos los actores sociales. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos están sintonizando, bueno, desde diferentes puntos y, por supuesto, quiero enviar un saludo muy particular a mi familia que en este momento nos está escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Arcos, por su intervención. Ahora damos paso al sello editorial Universidad de Medellín con la presentación del libro Ciudadanía, Violencia y Cultura. Este libro fue coordinado por la profesora Paula Andrea Valencia Londoño de la Universidad de Medellín y la profesora Marta Elisa Nateras González de la Universidad Autónoma del Estado de México. Iniciaremos con la profesora Paula Andrea Valencia. Ella es doctora en Ciencias Sociales en la línea de Cultura de Paz, magíster en Estudios de Desarrollo, especialista en Gestión de la Paz y los Conflictos, especialista en Gestión Regional de Desarrollo, comunicadora social periodista. Actualmente es coordinadora del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín y profesora de esta misma institución. Adelante, profesora Paula. Muchas gracias, Mayra. Bueno, nosotras queremos presentarles hoy este libro, Ciudadanía, Violencia y Cultura, el cual, como dices, es coordinada por Universidad de Medellín y Universidad Autónoma de México y fue editado por el sello Universidad de Medellín. Este libro es el producto de las discusiones que se ha planteado la red Violencia, Cultura y Conflicto desde hace alrededor de 4 años, una red en la que pues desde Colombia participa la Universidad de Medellín, pero en el caso de México pues contamos con una importante representación. Contamos con Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la Universidad, obviamente, del Estado de México, que es quien nos acompaña hoy en este proceso de coordinación del libro, con el Colegio de Tlaxcala, con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con el INACIPE, con el IECRIT, con la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la Universidad Autónoma de Mexicali, con la Universidad Autónoma de y la Universidad, Autónoma Metropolitana, que es quien lidera esta producción. Bueno, además en el libro, como vamos a ver en la descripción de los capítulos, pues también tendremos participación de universidades colombianas como la Universidad de Antioquia, la Universidad Sur Colombiana y la Universidad Luis Amigo. El libro se divide en 3 secciones, que son las que les presentaremos a continuación. Una dedicada a sistemas democráticos y ciudadanía, otra dedicada a educación, violencias y población, y un tercer bloque que genera la discusión sobre mujeres, violencias y construcción de tejido social, todas enlazadas por ese elemento transversal, que es el tema de la relación entre violencia y cultura, violencia, construcción de ciudadanía, violencia, construcción de paz, que es el tema que hoy nos invita a la discusión. Para presentar la primera y segunda parte, entonces nos acompaña la doctora Marta Elisa Nateras de la Universidad Autónoma del Estado de México. Marta, bueno, todos tuyos para escuchar estos primeros capítulos. Bueno, tenemos participación de alrededor de 25 investigadores en este libro, que es un compendio muy interesante de las discusiones que ha generado la red. Entonces, pues, Marta, bienvenida para contarnos sobre estas 2 primeras secciones del libro. Sí, gracias Paula. Como bien refiere Paula, pues bueno, este es el resultado pues de las discusiones que se han generado con este grupo de investigación y bueno, derivado del congreso que tuvimos en la Universidad de Medellín justo antes de que se desatara la pandemia.
Entonces ya finalmente el texto ve a la luz. Y como comentaba la doctora Paula, este texto consta de 3 apartados, ya señaló ella cuáles son, y son un total de 16 capítulos y participamos alrededor de 25 autores. En la primera voy a hacer una reseña muy rápida del contenido de los textos. Justamente la intención es pues invitar a la adquisición del texto. Todos los documentos son documentos de investigación, algunos en curso, algunos textos pues ya son de investigaciones pasadas y que llegan a conclusiones interesantes. Entonces voy a hacer una síntesis apretada del contenido de cada uno de estos textos. Bueno, la primera parte, que son sistemas democráticos y ciudadanías, son 8 capítulos. El primer capítulo se denomina Transición Democrática en México, del autoritarismo de Estado a la debilidad de las instituciones de seguridad. En este texto lo que se analiza es la relación existente entre la democratización política en México y la debilidad institucional para atender la violencia y la delincuencia derivada del crecimiento y fortalecimiento de los cárteles del narcotráfico. Para cumplir con este objetivo se hace un recuento histórico del desarrollo del narcotráfico en el siglo XX, de las políticas con enfoque punitivo que lleva a cabo el Estado mexicano contra la delincuencia, y posteriormente se hace una revisión de las reformas político-electorales para finalmente con estos elementos, analizar la transición democrática y los efectos políticos que generó la derrota del PRI en México en el año 2000. La principal conclusión a la que se llega es que con el debilitamiento del Estado autoritario se fortalece la democracia, pero también se fortalece el poder del narcotráfico. Por tanto, ambas situaciones corren en dirección inversa al régimen autoritario. El capítulo 2 se denomina Del neopopulismo al autoritarismo tras la fachada de la transición democrática en el gobierno del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. En este texto, la autora busca acercarse al modelo totalitario construido por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien desde una apuesta de democracia gubernamental produjo un aumento del decisionismo del poder ejecutivo, imperceptible por el común de la ciudadanía debido a su estrategia de apropiación de la legitimidad de las instituciones democráticas. Esta característica permite hacer un símil del mandato de Uribe con los gobiernos autoritarios previos a los procesos de redemocratización en América Latina de las décadas del 70 y el 80. Por esta razón, podrían definirse los años de su presidencia como un totalitarismo moderno con visos de una guerra civil legal que encuentra su primera fase de transición con el gobierno de Juan Manuel Santos, transición débil y inestable, y con la presidencia de Duque como un retorno en cuerpo ajeno al presidencialismo totalitarista del gobierno de Uribe. El capítulo 3 se denomina Ciudadanía Social, Ciudadanía de los Pacientes, reflexiones para el contexto de violencia estructural en México. La autora aquí en este texto reflexiona acerca de las limitadas o nulas condiciones sociales para el disfrute del derecho a la seguridad social y a la salud, y particularmente de los derechos de los pacientes con enfermedades complejas como construcción de su ciudadanía en México a raíz del impacto social de la violencia estructural y simbólica. La principal conclusión a la que se llega es que en México, en un contexto de pobreza como violencia estructural y grandes problemas de salud pública, el derecho a la salud y a la seguridad social solo son discursos en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales y en eventos públicos oficiales de los gobiernos. El capítulo 4 se denomina La única democracia es la representativa, formas de gobiernos indígenas y autonomía. Aquí la autora busca confrontar la democracia representativa basada en el régimen de partidos con las formas de gobiernos de los pueblos originarios en México que se manejan con usos y costumbres, en especial hace referencia a las autonomías. Aquí la autora, a través de su experiencia y de otras investigaciones, revisa las formas de organización y las representaciones de las comunidades indígenas que rechazan el sistema de partidos. A partir del método comparativo, señala las diferencias en sus prácticas, pero también las premisas de las que parten las propuestas representativa y la comunitarista. Analiza los argumentos para compararlos con el descrédito creciente del sistema de partidos,
para cuestionar la universalidad del sistema representativo. Finalmente deja abierta a la pregunta de la posibilidad de un sistema estatal descentralizado. El capítulo 5 se denomina Ciudadanía y Comunicación Digital en la Cultura Política en México. Este texto se inscribe dentro de los estudios sobre comunicación y cultura política en México, y su objetivo es describir los alcances que tiene el Internet en los hábitos, percepciones y mecanismos de participación que los ciudadanos adoptan a partir de la tecnología como un sistema de colaboración y participación hacia el gobierno. Para ello, se hace una revisión teórico-metodológica del concepto ciudadanía digital y aborda mediante casos de estudio los resultados obtenidos de distintas encuestas. Al final describe los retos que implica la participación virtual de los ciudadanos y su incidencia en el ámbito público, así como sus alcances y limitaciones. El capítulo 6 se denomina Alcahuetes de HPS, las emociones como estrategia política en la disputa por el poder. Aquí las autoras hacen un análisis muy interesante y toman como punto de partida el 2 de octubre de 2016, cuando se llevó a cabo el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz. Para analizar este fenómeno retoman los artículos de opinión publicados por el periódico El Colombiano y realizan un análisis crítico del discurso para identificar cómo el periódico presentó de manera sistemática a las FARC como terroristas y al gobierno colombiano como un estado débil. Asimismo, hacen una revisión de los discursos del castrochavismo como el riesgo de que en Colombia se instauraría el socialismo del siglo XXI y del gobierno impune que sacrifica la justicia por una falsa paz, identificando así cómo se movilizaron emociones como el odio, la vergüenza, la compasión, la indignación y el miedo, las cuales fundamentaron las razones para votar por el plebiscito, consolidándose así la mejor estrategia de la campaña del no en la disputa por el poder. El capítulo 7 se denomina La Guardia Nacional en México entre el poder civil y el poder militar. En este capítulo se analiza la problemática en torno a la creación de la Guardia Nacional en México, partiendo de la reflexión de que la intervención de las fuerzas militares es el eje central de la política de seguridad en México, y para eso se hace una revisión de la agenda internacional de seguridad, con el fin de conocer los argumentos de la incursión de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, y para ello se hace también una distinción de la seguridad nacional y de la seguridad pública, y se revisan las cifras de intervención militar en México, contrastándolas con la incidencia delictiva. La principal conclusión a la que llega el texto es que el concepto multidimensional de seguridad hemisférica es el argumento ideal para la securitización de los problemas del país, y por consiguiente la militarización es la respuesta ideal para afrontarlos, y la Guardia Nacional es una continuación de lo mismo. El capítulo 8 se llama Gobernar bajo la sombra del delito, y en este texto los autores parten de un análisis de la disposición en 2006 para encargar al Ejército Mexicano el combate al narcotráfico, que visibilizó el incremento de la violencia y el empoderamiento de la percepción relativa a la inseguridad en México. Se analiza cómo la violencia marcó las administraciones federales desde el 2006 a la fecha, poniendo en evidencia el resquebrajamiento de las instituciones y del Estado mismo para mantener el orden y la estabilidad en el país. Esta situación plantea a los autores la pregunta: ¿es posible gobernar bajo la sombra del delito? Este cuestionamiento va a ser el que guía el análisis de los datos relativos a la violencia, la percepción de la inseguridad por parte de la población, y a discutir el rol de los medios de comunicación. La segunda parte del libro, que se denomina Educación y Violencia, está conformada por cinco textos, y el primero se llama Ciudad de Desplazados, es el capítulo 9. Este texto parte del supuesto que con el ascenso de la desigualdad, el decaimiento del estado de bienestar y la lógica estructural se alimenta la nueva marginalidad como telón de fondo. Para argumentar esto, los autores realizaron un estudio con 3 familias desplazadas del oriente de la Ciudad de México, como resultado de distintas violencias a las que fueron sometidos. Se encontró que la experiencia del desplazamiento no constituye un espacio de disolución, sino también un espacio de resistencia y acción colectiva, así como las vías para definir
la identidad y la ampliación de los horizontes de la subjetividad. Se concluye entonces que la identidad se ha convertido para los desplazados en una cuestión más compleja culturalmente en este momento histórico, dado los flujos de comercio, la política y los medios de comunicación que terminan estimulando unas nuevas interpenetración en las culturas. El capítulo 10 se denomina diversidad cultural, étnica e inclusión política. Los pueblos originarios de Guerrero son 2 pueblos. En este texto se trata de conocer cómo el régimen democrático considera la integración de estos pueblos en el espacio legal y político, ya que han sido históricamente marginados, discriminados y excluidos por el Estado. Se pone énfasis en el actual Estado mexicano, que se define constitucionalmente como pluricultural y pluriétnico. La pregunta es si la democracia, como la conocemos, ofrece los principios, instituciones y actores necesarios para incluir la nueva y, en nuestro caso, la vieja diversidad de nuestra sociedad y de nuestra ciudadanía. Finalmente, la solución parece encontrarse en la lucha persistente, en la negociación, en el diálogo intercultural, en la gestión sobre las vías de acceso al poder político en condiciones de justicia e igualdad. El texto del capítulo 11 se denomina la discriminación social en educación superior de la Universidad Autónoma de Guerrero. Aquí los autores lo que hacen es describir las causas y consecuencias de la discriminación en la Universidad Autónoma de Guerrero, considerando algunas de las concepciones teóricas respecto a este punto. Aquí señalan que la legislación mexicana en materia de derechos humanos ha sido producto de la organización y del movimiento social de los sectores sociales afectados y de convenios internacionales que México se ha comprometido a cumplir. Sin embargo, señalan que los avances en el aspecto legal y los programas y acciones implementadas por las instituciones de educación superior en México, la discriminación sigue siendo un problema muy arraigado en nuestra sociedad y en nuestros estudiantes. Entonces, a partir de eso, señalan varias propuestas que estudiantes y profesores virtieron respecto a cómo atender los temas de discriminación en la Universidad Autónoma de Guerrero. El capítulo 12 se llama Repensando la criminalidad en México, un estudio correlativo sobre las alianzas entre actores estatales, privados y criminales en contra de los pueblos originarios y tribales. Aquí el autor muestra cómo desde hace décadas México sufre una crisis de violencia ilegítima, es decir, la violencia organizada y legítima, que son las violaciones de derechos humanos. Las explicaciones dominantes de esta problemática rondan lo situacional, lo institucional y lo sociocultural, sobre las cuales se construyen como políticas criminales el fortalecer la justicia penal, la seguridad pública y la prevención del delito. Este texto tiene por objetivo generar una explicación alterna a esta crisis, sosteniendo que tras la vuelta del neoliberalismo en su fase superior del colonialismo, el gobierno mexicano y empresas de capital nacional y extranjero se han aliado con grupos de la delincuencia organizada para crear condiciones ideales en términos de explotación y de recursos. El capítulo 13, que es el último de este apartado, se llama La ruptura del orden social, un estudio de adolescentes en conflicto con la ley en el estado de Tlaxcala, México. En este texto se afirma que existe una variedad de casos donde ocurren diferentes actos violentos que se llevan a cabo en la cotidianidad, tanto en México como en otros países. Es por ello que este fenómeno es un tema de interés y objeto de estudio. Si bien se considera que la violencia delictiva es un fenómeno resultado de la modernidad y del modelo de control social, es indispensable analizar el papel del Estado y sus instituciones. Bajo este tenor, se constituye un trabajo empírico que metodológicamente presenta un estudio de caso sobre adolescentes en conflicto con la ley en el estado de Tlaxcala por haberse encontrado culpables en actos criminales, aunado a una reflexión crítica que hace el texto, apoyada por la relación teórico-conceptual del orden social. Entre los resultados de este texto se evidencia que el orden social y el control de las familias de los adolescentes es una información que facilita comprender la complejidad del fenómeno delictivo. Yo hasta aquí dejaría la tercera parte, la expondría Paula.
Muchas gracias, Marta. Bueno, para no quitarles mucho tiempo, voy a hacer un rápido recorrido por la tercera parte. Nuestra tercera parte del libro está dedicada al tema de mujeres, violencias y construcción del tejido social y se conforma por 3 capítulos. El capítulo 14, 15 y 16 del libro. El primer capítulo de mi autoría habla del proceso de categorización como determinante de la visibilización de las violencias en contra de las mujeres, en particular el feminicidio. Entonces se realiza un análisis del proceso de categorización en los sistemas predominantes en el caso latinoamericano en materia de manejo de información sobre violencias basadas en género y se hace una crítica frente a cómo las formas de categorización han hecho evidente y visible las manifestaciones íntimas del feminicidio, pero han olvidado un asunto que es determinante para países como Colombia y México, afectados por fenómenos de violencia criminal, como son los feminicidios no íntimos que están ligados a actividades relacionadas con el espacio público, con la violencia criminal y con otros actores que no tienen una relación directa con la víctima. El capítulo 15 nos habla de violencias de amor romántico en las narrativas del periódico que hubo de Medellín. Es construido por Alison Mejía y Daniela Monsalve, trabajadoras sociales egresadas de la Universidad de Antioquia, quienes hacen un análisis de esa idea de amor romántico como legitimadora de las violencias en contra de las mujeres a partir de esos referentes, construcciones simbólicas que realiza el periódico que hubo en el periodo 2016, 2017 y primer semestre de 2018. El foco de este capítulo es evidenciar las construcciones sociales que permiten legitimar las violencias a partir de esa idea de amor romántico que entonces justifica la agresión como forma de amor en el sentido de esa relación patriarcal que domina las relaciones de pareja en el caso muy particular de Medellín y esas manifestaciones de violencia que se expresan en la prensa amarillista como sucede en este periódico. Y el último capítulo cierra con un análisis sobre la configuración y reconfiguración de la ciudadanía en mujeres excombatientes de las FARC, un capítulo construido por Stephanie Castaño, docente ocasional de la Universidad Surcolombiana, y Jenny Marcela Acevedo, docente de la Universidad Luis Amigón, quienes se aproximan a un tema bastante complejo cuando hablamos de mujeres y construcción de paz, y es la ruptura de esos estereotipos de género que rodean a la figura de la mujer y que hacen incomprensible esas formas de asumir el rol de género a partir de la figura de combatiente y por demás el entendimiento del lugar que ocupan las mujeres excombatientes en el proceso de construcción de ciudadanía, las deconstrucciones que tienen que hacer del mismo modelo patriarcal que rodea a la estructura armada de la que provienen y el choque permanente por reposicionarse como sujetos políticos. Con esto cierra nuestro libro, un libro que, como pueden ver, tiene 3 perspectivas claras de análisis, pero tiene una clara transversalización de los 3 temas que rodean nuestro título: ciudadanía, violencia y cultura, los cuales empiezan a dialogar de forma permanente para construir debates alrededor de qué implica esa ciudadanía en escenarios de violencia como los que rodean Colombia y México, que son nuestros contextos de análisis. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Paula, muchas gracias a la profesora Marta por exponernos tan detalladamente su libro. Por último, vamos a presentar el libro Tríptico para la comprensión del acto insurgente. Es autoría de Joan Sebastián Soto, Carlos Alberto Rincón y Rocío Venegas Luque. En esta oportunidad contamos con la compañía de 2 de ellos. Vamos a darle paso al profesor Joan Sebastián Soto. Él es psicólogo, magíster en estudios sociales de la ciencia de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente del programa de psicología de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Adelante, profesor Sebastián. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Denme un minuto. ¿Están viendo mi presentación?
Sí, señor, ya la vemos. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. En principio, pues los autores queremos darle las gracias a la Fundación Universitaria de los Libertadores, a la Dirección de Investigaciones, por la posibilidad que hemos tenido ya desde hace unos 5 años de poder estar investigando sobre algunos elementos del conflicto armado en el país y la posibilidad de la transición hacia una nueva forma de pensarnos como sociedad a partir del acuerdo de paz. Nosotros pertenecemos al grupo de investigación Desarrollo, Psicología Integral y Desarrollo Humano en la línea de subjetividad y contextos. Y pues desde allí hemos tenido la oportunidad de generar ya unos cuantos procesos, digamos, de investigación y de producción de algunos análisis. Entre ellos está este tríptico para la comprensión del acto insurgente, a cargo pues de la profesora Rocío Venegas, que también nos acompaña, y el profesor Carlos Rincón, que en este momento no puede acompañarnos. Nosotros también tenemos otros textos que han sido producidos por la editorial de la Fundación Universitaria de los Libertadores, y aprovecho para agradecerle a Diego Alejandro Martínez, que es la persona que nos colabora siempre con estas producciones editoriales. Este texto es un intento de generar un proceso comprensivo sobre ese sujeto que emerge en el contexto de los procesos de paz, ese sujeto que emerge históricamente de las situaciones particulares de la sociedad, históricas y culturales que se han producido en nuestro país, específicamente en Colombia. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con las narrativas de algunos actores tanto del conflicto como del proceso de paz, excombatientes, aunque la palabra para ellos suena algo extraña y se problematiza bastante. Es una forma de conceptualizar eso que ha sucedido en diversos momentos de la historia de nuestro país, en diferentes procesos. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de contar con las narrativas de personas excombatientes del M-19 y personas excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC. Entonces, en ese sentido, pues agradecemos también a ellos, a la Red de Mujeres Excombatientes de Cali, a la Corporación Abran la Puerta, a todas las personas que quisieron muy amablemente abrir sus narraciones, sus historias, para contarnos un poco de esa vivencia del conflicto y de esa vivencia también de la transición a una nueva oportunidad de vivir de manera diferente. Y en ese sentido es que nuestro texto trata de hacer una comprensión de las formas en donde la emocionalidad y en donde las significaciones particulares de la vida de la insurgencia cobran un sentido y nos permiten también mirar ese sujeto psicológico que es posible observar solamente después de que suceden estos procesos de dejación de las armas y estos procesos de posibilidad de transición, ¿no? Lo que se ha llamado desde el marco legal el proceso de reincorporación contemporáneamente. Estas personas nos permiten mirar de alguna manera en este libro algunos aspectos de esa transición de lo que sería el sujeto insurgente, la subversión. Y tenemos el texto está dividido en 3 capítulos que iremos presentando de alguna manera en este espacio. En un primer capítulo del texto, se aborda ese paso del bandido al insurgente, esa categoría
esa categoría, digamos, clásica que utiliza Hobsbawm, el gran historiador inglés, que permite observar cómo, cómo en diferentes periodos y en diferentes momentos hay unos sujetos que se rebelan en contra de la organización particular de los estamentos sociales y de manera autónoma luchan contra unas condiciones particulares de imposición general en una dinámica de dominación particular donde alguien tiene los elementos de poder y otros tienen que, digamos, sostener esa relación de dominación en la base, ¿no? Eh, esa transición en el país es bien interesante, es bien importante, porque lo que permite es mostrar cómo estos bandidos, estos bandoleros que se van generando dentro del proceso de la configuración de elementos muy de relación feudal en el país, en ciertos sectores rurales del país, empiezan a generar la posibilidad de que emerjan estas personas que se rebelan, ¿no? Y estos van a ser los, digamos, los antecedentes y los nichos particulares de los procesos insurgentes posteriormente, que en principio no tienen una situación política de base que respalde, digamos, las acciones en contra de los procesos de dominación, sino simplemente son unas resistencias individuales que posteriormente se van nutriendo de elementos políticos, de elementos que van generando formas de movilización y van constituyendo una suerte de subjetividad que logra ubicar al sujeto ya no como un bandolero, sino como un sujeto rebelde, un sujeto que se mueve hacia la insurgencia, ¿no? Hacia la subversión, hacia la posibilidad de romper con ciertas condiciones particulares de la sociedad, de los elementos políticos y de los elementos sociales que de alguna manera lo afectan. En este capítulo se muestran algunas historias que refiere, por ejemplo, Alfredo Molano, que refieren en esa historia de la manera en la que se constituyen las primeras formaciones, los primeros cuadros ideológicos y políticos de esas nacientes guerrillas que hacen una transición del sujeto que se rebela, del sujeto que resiste a un sujeto que se organiza para contrarrestar ciertos elementos de la violencia política que se vive por allá en los años 60, en los años 70 en el país, producto de toda esta bipartidismo político que viene desde los años 50. Entonces, en este primer capítulo podemos, digamos que, generar una transición, un recorrido por la transición de estas posibilidades de ver cómo cambia el sujeto políticamente hablando y cómo también eso genera una forma de subjetividad y una forma también de comprensión de lo que sería actualmente el subversivo, el insurgente o el guerrillero. Le doy paso a la profesora Rocío para que nos cuente, por favor, los dos siguientes capítulos. Bien, gracias, Sebastián. Un saludo para todos. Es un gusto para nosotros poder compartirles esta experiencia que sobre todo generó en nosotros una transformación a nivel profesional y para nuestras instrucciones académicas. El segundo capítulo de profesor Carlos Alberto Rincón Oñate va a una pregunta que se desarrolla en dos momentos. Es la pregunta por el concepto de insurgencia
Creo que, creo que la Sí, ¿aquí profesora, me escuchan? sí, Bueno, voy a estar conectada ahí porque creo que la señal no resiste el cambio. Entonces, les comentaba que este capítulo concentra la pregunta por el concepto de insurgencia y el acto insurgente en dos momentos. Un primer momento que refiere una revisión, yo diría desde asuntos filosóficos, históricos, fenomenológicos y desde el marco de derechos en la pregunta por el mito y el sujeto, el mito de la heroicidad como un fundamento del acto insurgente, el acto insurgente en sí mismo cuestionado a partir de la relación entre el amo y algunos elementos que ya empieza a sugerir la pregunta por lo psíquico a través de la histeria como un elemento que empieza a marcar reflexiones psicológicas propiamente dichas y el acto insurgente como un acto inaugural en todas las personas quienes pudimos conversar y establecer estas relaciones a través de entrevistas a profundidad y de grupos focales. El segundo momento entonces recoge especialmente estas narrativas y las pone en el lugar de la dimensión de lo que hemos llamado el acto insurgente como una categoría de análisis que nos acerca al intrincado universo psíquico, marca ese acto inaugural en la posición del sujeto como un sujeto subversivo y acompaña una construcción en la posibilidad de que ese sujeto un día decida hacer parte de la lucha armada como una forma para transformar la sociedad que luego vuelve a revertirse en una decisión para retornar al orden democrático. Este capítulo entonces pues nos da paso a la pregunta también por las posibilidades relacionales de un sujeto que deja de ser intrapsíquico y nos invita al tercer capítulo. El tercer capítulo entonces es el capítulo titulado Las familias insurgentes. Este capítulo se llama Familias insurgentes, narrativas de la familia en las transiciones del conflicto al posconflicto en Colombia. Ese capítulo especialmente entonces nos lleva desde mi autoría a la familia en las narrativas del excombatiente, a descubrir en ellas dos elementos que nos convocan en la subjetividad y las narrativas. Cuando hablamos de la subjetividad, pues entendemos una categoría de la psicología que va más allá de la disciplina misma y se adentra en las ciencias antroposociales, en una dimensión que, como lo diría González Rey, presenta todos los fenómenos de la cultura, la sociedad y el hombre, y en ese sentido se constituye como un sujeto individual, como en los diferentes espacios en los cuales se habita y vive, ¿no? Esa experiencia del día a día. Y las narrativas que aluden a un significado que dan los sujetos a la experiencia relacional y la manera en que se conforma eso que la psicología tradicional ha llamado la personalidad, pero que en autores de la perspectiva sistémica como Linares, pues nos deja ver historias distintas desde un pensar, un sentir y un hacer, que va a dar lugar entonces a una armazón cognitiva, a una resonancia afectiva y a una vibración particular que cada sujeto tiene desde el punto de vista pragmático. Los elementos que entonces vamos a mirar en la familia pues nos llevan a ver esta participación en la vida social, la identidad y la posibilidad de un otro en la alteridad y entonces la familia pues es vista desde un marco de la teoría de sistemas, creando elementos que nos introducen en una lectura de la familia de los excombatientes y las excombatientes en cuatro elementos que vimos básicos. El primero, la familia de origen y cómo en esas relaciones aparecen unos sistemas de referencia que incluyen las creencias, las actitudes, etcétera, ligados a una serie de elementos que se suceden al interior de las familias en el orden simbólico y que van a dar lugar a un sujeto político.
un segundo elemento, las familias durante la guerra, y entonces allí aparecen las transiciones propias del sujeto, que en el primer momento en que emergen en las condiciones del acto inaugural de esa subversión, empiezan a proporcionar una transición entre ese sistema de origen y lo que va a ser entonces la ruptura para empezar la vida en el grupo armado. La decisión del grupo armado no siempre vista por la familia, que en todo caso había entregado legados familiares muy críticos y cuestionadores de la injusticia y de las inequidades, empiezan a aparecer aquí para que el sujeto entonces ahora encuentre un lugar de diferenciación y se incorpore al grupo armado como la familia. Aquí vale notar que todas las personas con quienes nosotros trabajamos fueron personas que aludieron a haber estado como una elección propia en los grupos guerrilleros y que por ende entonces encajan en esta decisión como una posibilidad voluntaria. La familia entonces empieza a verse en la relación cotidiana de la supervivencia y de la construcción de la experiencia vital cotidiana como el grupo armado. Familia y grupo armado empiezan a tener una relación pues muy cercana allí, y luego el retorno a la familia. Entonces será el retorno a la familia clásica, ya la familia constituida en las lecturas de la familia occidental, donde probablemente empiezan a aparecer unos choques que están determinados especialmente porque la familia transcurre en un ciclo vital donde ahora el excombatiente no encaja, y entonces hay unos saltos generacionales. Muchas mujeres seguramente dejaron sus hijos pequeños al cuidado de las abuelas o los tíos, y en algunos casos también los hombres reconocieron a sus hijos en esas familias de origen. Especialmente aquí entonces hay un choque y hay una construcción en la mirada de cuál será la expectativa de la familia en el futuro y la ruptura con el grupo armado como familia que empieza de nuevo a establecer una condición pues de inestabilidad en muchos casos. Entonces aquí el conjunto, digamos, nos ofrece una mirada que va pues en esa construcción del sujeto desde ese marco de lo privado y lo público a un sujeto que sin lugar a dudas aparece en la intersubjetividad y se construye en esos escenarios en los cuales transcurre su vida durante un ejercicio que a veces se constituye en un distanciamiento temporal de 15, 20 o 30 años. Básicamente eso fue lo que encontramos en este capítulo. Al final del libro hacemos algunas pequeñas conclusiones que dan lugar a una pregunta por la disciplina de la psicología y cómo ella está aportando a las construcciones del conflicto, de las comprensiones del conflicto armado y la construcción de la paz, las miradas desde las diferentes orillas y la comprensión de un sujeto político desde la emocionalidad y la humanización de un acto insurgente y de un sujeto insurgente que empieza a resolver una pregunta quizás desde ese sujeto que transcurre en un momento histórico y social, pero que en esencia también es un sujeto emocional. Hasta aquí no sé si de pronto tú, Sebastián, quieras agregar algo. Sí, no, pues agradecerles por el espacio, agradecerles por la oportunidad de compartir estos elementos del libro y también invitarlos pues a estas posibilidades de reflexión que básicamente son tan necesarias y digamos que posibilitan unas nuevas formas de comprender también los aspectos sociales y los aspectos culturales en los que nos vemos involucrados como sujetos, como investigadores y como intérpretes de la realidad social. Entonces, pues gracias por el espacio en la mesa, gracias por compartir también los textos que hemos escuchado de los diferentes colegas y pues invitarlos a que estas lecturas nos ayuden a hacer un ejercicio un poco liberador de la psicología y de las ciencias humanas y sociales en Colombia. Muchas gracias a ustedes, profes, también por compartir como los hallazgos de
de este libro. Queremos entonces invitar de pronto si alguno de los autores desea realizar algún aporte, algún comentario relacionado con las otras publicaciones que tuvieron la oportunidad de escuchar ahorita de esta socialización. Tenemos 5 minuticos para ello. No tenemos preguntas del público, tenemos muchos saludos desde México para la profe Paula, para la profe Marta, muchos saludos también para nuestros docentes aquí participantes. Entonces, aquí tenemos a Demetrio Hernández, tenemos a Alicia Tinoco, Marcela Willes manda saludos también en representación de la UPB, y muchas felicitaciones también de parte de Rosa Inés Alacio. Tenemos ese chat con muchas personas que están conectadas y felicitándolos por estos muy buenos trabajos de 3 reconocidas instituciones colombianas. Entonces ustedes me dirán si tienen algún aporte adicional, mis profes, en estos 5 minuticos, de pronto algo que quieran compartirle a sus colegas. Bueno, pues tomo la palabra, ¿cierto? Porque además tomar la palabra es un ejercicio, es un acto político en América Latina y hay que hacerlo. Primero que nada, quiero reconocer el esfuerzo que se hace desde la academia y por supuesto desde la institucionalidad de abrir estos espacios no solamente para el debate académico, sino también para la vinculación de diferentes actores, ¿cierto? Quiero reconocer, y por supuesto hay una deuda que históricamente tiene la academia frente a la producción del conocimiento, que es la difusión, ¿cierto? Y el anclaje de estos discursos tan bonitos, tan estructurados, pero también que sirvan para reconocer no solamente las problemáticas, sino brindar una propuesta desde nuestras trincheras, ¿cierto? Quiero reconocer el esfuerzo de mis colegas, en este caso, estos compañeros que están aquí, que en los días pasados nos brindaron los textos y hemos podido revisarlos. Son aportes muy interesantes desde diferentes paradigmas, diferentes enfoques, pero sobre todo siempre desde una calidad académica y científica altamente valorada, ¿vale? Y quisiera pues invitar también al público, a todas las personas que nos escuchan, a que nos lean, a que tomen nuestro texto, que lo analicen, que lo destruyan académicamente, ¿cierto? Que nos cuestionen, vaya, a eso me refiero, que nos cuestionen, que se ponga a dialogar. ¿Y dónde podemos conseguir este texto? Bueno, fácilmente podemos acceder a la biblioteca digital de la Universidad Pontificia Bolivariana y podemos descargar el texto Participación Ciudadana y Construcción de Paz, Estudios Contemporáneos, Reflexiones, Estudios Contemporáneos e Intervención en el repositorio institucional que está del libre acceso. Entonces, felicitaciones, compañeros. Claro que sí, muchas gracias, profesor Moisés. En el chat justamente estamos ubicando los distintos enlaces donde pueden ubicar estas 3 publicaciones de la Universidad de Medellín, de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Fundación Universitaria de los Libertadores. Los invitamos a consultar estos enlaces para poder profundizar más en estos textos que el día de hoy nos han presentado estos docentes. Yo quisiera... Adelante, profesor, quien pueda. Les agradezco la posibilidad de compartir las experiencias de investigación, y estoy también en la posibilidad de afirmar que estas experiencias de investigación permiten también generar procesos de cambio, ¿no? Que alimentan, digamos, a las comunidades con las que trabajamos. Nosotros que tuvimos la experiencia de poder compartir con comunidades de excombatientes en sus lugares, ¿sí? En sus lugares de asentamiento y en sus lugares en donde pueden generar estos procesos de reincorporación, sabemos de lo importante que es no solamente conceptualizar, sino también tener la posibilidad de llevar una praxis transformadora, una praxis que permita también emancipar cierto tipo de situaciones y cierto tipo de posibilidades, ¿no? En ese sentido, yo a mis colegas, a las personas que nos están escuchando, porque sé que hay estudiantes acá, los invito a pensarse una psicología
que es nuestro campo en este momento, el de la profesora Rocío y el mío, a hacer una psicología liberadora, una psicología que se piense la emocionalidad de los sujetos y que pueda ser transformadora también de realidades. En ese sentido, creo que es una invitación este tríptico para poder entender cómo posibilitar formas de también trabajo con estas comunidades que tanto lo requieren y tanto lo necesitan. Y pues también contarles que el libro está disponible en el repositorio de la institución, y también pues contarles que tenemos otros textos, que es otro texto que se llama Más allá del estrés post-trauma, que es una revisión también de la emocionalidad del excombatiente más allá de la categoría de estrés postraumático, que es como la categoría clásica que nos presentan, ¿no? Y otro libro sobre víctimas que hace una reflexión bien interesante sobre el lugar de las víctimas y la posibilidad de sus narrativas que nos ayudan a entender también los procesos de conflicto para poder trabajar en esos procesos de garantía de reparación y no repetición. Ojalá, no repetición sobre todo. Gracias. ¿Todavía se puede? Sí, Bueno, sí, espero que no se caiga la señal en este compartir que yo empecé sugiriéndoles desde una experiencia también emotiva de nosotros los investigadores y transformadora, porque precisamente esa es la invitación de estos textos. Creo que Colombia necesita, y también México y también los países invitados a esta mesa en general, necesitan un espacio para reconocer a ese otro en una mismidad, como lo plantea quizás en su definición del amor Humberto Maturana, en el reconocimiento de ese otro como un otro válido que debe ser escuchado y comprendido. Y creo que en ese sentido víctimas y victimarios dejan de ser parte de esa triada a veces perversa y más bien se constituyen en sujetos únicos que reconocen esa posibilidad de cambio, que reconocen esa posibilidad de reivindicación también de esa diferencia en la comprensión de las realidades y que por supuesto pueden sugerir en ambos la construcción de procesos de paz y de reconciliación, si eso es lo que realmente entendemos en un sentido muy amplio. Así que muchas gracias por este espacio, por este compartir y la invitación a que todos sigamos construyendo en estos procesos que invitan a un mundo más justo y más humano para todos. Gracias. Muchas gracias, profe Rocío. Bueno, llegamos entonces al final de este espacio. Reiterarles el agradecimiento en nombre de la Universidad de Medellín, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería, de la Fundación Universitaria de los Libertadores. Gracias por su atención. Los invitamos a seguir participando de las demás actividades de la segunda Feria Virtual del Libro Académico, que se extiende hasta el 6 de mayo. En el marco de esta feria, nuestras instituciones continúan presentando más novedades de distintas áreas del conocimiento, entonces les dejamos abierta la invitación para participar. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Chao. Gracias, mis profes. Desde que naciste, muchas personas han influenciado tu vida. Unas escogieron tu nombre, tu colegio, tu primer amor y hasta tu peinado. Otras te enseñaron lo que tanto te gusta. Lo hicieron con amor, pues sabían que este momento iba a llegar. El momento en que tú eres quien decide el camino. Es el momento de creer en ti, de dar el paso, de tomar la decisión. Y aquí saldrán tus mejores ideas. Te vas a proyectar, vas a ser tú mismo construyendo tu camino, cumpliendo tus sueños, construyendo país. Estamos aquí para ser parte de ese camino hacia tu futuro. Somos la Universidad de Medellín.